Si te cuento la historia de un personaje que desde que nació se le relacionó con un origen divino, con el buen augurio y hasta con la influencia de dioses, que se convirtió en rey a muy temprana edad, conquistó la mayor parte de su mundo conocido y además que logró derrotar a uno de los imperios más fuertes de su tiempo, seguramente pensarías que estoy hablando de un personaje de leyenda o un personaje de la mitología griega, y eso precisamente es lo que hace a Alejandro III de Macedonia un personaje histórico admirado aún hasta día de hoy, porque es un personaje de leyenda que existió en realidad, y contarte todas sus hazañas o curiosos capítulos de su historia me dejaría hablando por horas. Así que el día de hoy decidí traerte 3 datos impactantes sobre Alejandro Magno que tal vez no conocías, desde ser coronado rey en un reino milenario hasta conquistar la capital de un imperio que se presumía invencible. Así que hoy, en colaboración con Danter López, su canal en la descripción de este video, te traemos 3 datos impresionantes sobre Alejandro Magno. No olvides dejar tu like, un comentario, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te lleguen estos videos antes que a nadie. Y recuerda también seguir este proyecto en TikTok, en donde encontrarás videos dinámicos bastante interesantes. Link en la descripción. Fue faraón de Egipto, y es que Alejandro Magno fue coronado faraón en Egipto en el 332 a.C., después de conquistar el territorio, en aquel momento ocupado por el Imperio Persa. Los egipcios no estaban tan contentos con el dominio persa, y Alejandro llegó a la capital y dijo: abran las puertas si no quieren desatar la ira de Ares. Después de esto, el macedonio visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, en el desierto de Libia, y ahí se le dijo que era hijo del dios Zeus. Esto fue considerado como un signo divino, y Alejandro adoptó el título de hijo de Zeus o hijo de Amón. Posteriormente, Alejandro entró en la ciudad de Memphis, la antigua capital de Egipto, y fue recibido como un libertador por la población egipcia. Los egipcios lo consideraban un héroe, y como muestra de gratitud, los líderes egipcios le ofrecieron la corona del faraón, y lo proclamaron faraón tanto del Alto como del Bajo Egipto. Alejandro aceptó la oferta, y adoptó el título de faraón de Egipto, y parece que también adoptó varios aspectos de la cultura egipcia que le gustó bastante, incluyendo la vestimenta y la religión, y además de eso fundó una ciudad allí, la ciudad de Alejandría, que se convirtió en una de las ciudades más importantes de todo el mundo antiguo. Este hecho, la coronación de Alejandro Magno como faraón, es un ejemplo de cómo este conquistador a menudo adoptaba los aspectos de la cultura de los pueblos que él conquistaba, y cómo, en principio, la historia de Egipto y Grecia se entrelazan a través de muchos siglos más. La batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela fue una de las más grandes y decisivas batallas en la historia de la humanidad, y fue librada en el año 331 a.C. entre el rey macedonio Alejandro Magno y el rey persa Darío III. Por un lado, Darío III con un ejército de más de 100.000 soldados, que trataba de detener la marcha de Alejandro hacia Persia, pero se encontró con un enemigo formidable. El ejército de Alejandro, aunque mucho más pequeño, contaba con soldados bien entrenados y equipados, además de una táctica militar sorprendente. Además de la estrategia, otro factor que contribuyó al éxito de Alejandro fue su capacidad para inspirar a sus soldados y liderar desde el frente. Alejandro, que era conocido por ser un gran guerrero y luchador, participó personalmente en la batalla y demostró su valentía en el campo, lo que motivó a sus soldados y les dio confianza para luchar. Fue un ejemplo de la combinación efectiva de diferentes tipos de tropas. El ejército de Alejandro estaba formado por una mezcla de infantería, caballería, arqueros y lanceros, lo que le permitió adaptarse a diferentes situaciones en el campo de batalla y utilizar cada tipo de tropa de manera efectiva. Por otro lado, la batalla de Gaugamela también fue un punto de inflexión en la historia, ya que marca el final del Imperio Persa y el comienzo de la expansión del Imperio Macedonio. La victoria de Alejandro en Gaugamela le permitió controlar gran parte del territorio persa y establecer un imperio que se extendería desde Grecia hasta la India. Durante la batalla, Alejandro rompió las líneas enemigas y logró infiltrarse en el centro del ejército persa, en donde se encontraba su enemigo, Darío III, y a pesar de la superioridad numérica persa, la estrategia de Alejandro permitió a sus soldados atacar desde
todos los flancos, causando pánico y caos entre los soldados persas, y prácticamente los hizo huir, tanto a sus tropas como a Darío, y Darío finalmente fue asesinado por sus compañeros pensando que así se ganarían el favor de Alejandro, pero esto no fue del todo así. Y con esto, Alejandro básicamente tuvo vía libre para llegar a Persépolis y lamentablemente quemarla, y esto pudo ser quizás por el mal consejo de una chica con la que Alejandro durmió esa noche, una chica ateniense, queriendo vengarse de los persas por quemar Atenas durante las guerras médicas. Podría ser, pero eso es otra historia. Aún hoy día, más de 2000 años después, esta batalla, la batalla de Gaugamela y la estrategia de Alejandro Magno, se ha tomado como un ejemplo clásico de cómo la inteligencia y la estrategia pueden superar la fuerza bruta y la superioridad numérica en el campo de batalla. Creó una península. La influencia de Alejandro Magno es tan grande que incluso logró hacer que hoy en día el territorio que ocupa el Líbano tenga una península. El sitio de Tiro fue un asedio llevado a cabo por Alejandro Magno contra la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. Tiro era una importante ciudad costera en el Mediterráneo oriental y contaba con una poderosa flota naval y una muralla fortificada que la protegía del ataque. Alejandro intentó primero tomar la ciudad por asalto, pero lamentablemente fracasó debido a la resistencia de la muralla y la flota que tenía Tiro. Entonces decidió bloquear la ciudad por mar y tierra y evitar que llegaran suministros y refuerzos a los defensores. Para poder acercar sus máquinas de asedio a la muralla, Alejandro construyó un puente de tierra, que poco a poco unió la ciudad con la costa. Durante el sitio, los defensores de Tiro intentaron sabotear el dique, pero fueron derrotados por la flota macedonia, en una batalla naval. Finalmente, después de 7 meses de sitio, los macedonios lograron penetrar la ciudad gracias a un asalto sorpresa por una sección de la muralla, que estaba débilmente defendida. La ciudad fue saqueada y los defensores ejecutados o esclavizados. Y al día de hoy, la isla y la tierra son una península, gracias a esa increíble y descabellada práctica por parte de Alejandro. El sitio de Tiro fue una de las campañas más difíciles y prolongadas de Alejandro Magno, y es considerada un ejemplo de su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y utilizar ingeniosas tácticas de asedio para así poder vencer allí a donde iba. Y antes de terminar quisiera hacer unas menciones honoríficas. La tumba de Alejandro Magno, que sigue siendo un misterio, ya que se cree que fue saqueada en la antigüedad o destruida en un terremoto si es que estaba en el mausoleo del Soma. Nunca se ha encontrado su ubicación exacta o algún resto que indique que la tumba está en algún lugar. Se han hecho numerosas búsquedas a lo largo de los siglos, pero sin éxito hasta el momento. 2. Alejandro Magno lideró una de las campañas militares más ambiciosas y exitosas de la historia, llegando hasta la India y conquistando un vasto territorio. Sus conquistas transformaron la cultura y la política de las regiones que conquistó, y su legado se extendió durante siglos. Si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven, es posible que hubiera continuado su expansión hacia el oeste, conquistar por completo la India y seguir más allá. También se ha especulado sobre cómo habría manejado la cuestión de la sucesión, ya que no dejó ningún heredero claro y su muerte provocó una lucha por el poder entre sus generales, lo que llevó eventualmente a la fragmentación de su imperio. Agradezco infinitamente a la colaboradora de este video. Y espero que este video sobre Alejandro III de Macedonia les haya gustado bastante. No olviden seguirme en TikTok y en YouTube, activen la campanita para que vean los videos antes que nadie. Y comparte este video con alguna persona que conozcas que le encante el mundo griego o la figura de Alejandro Magno. Nos vemos en una próxima historia. Esto es Historia y Punto. Hasta luego.